Estamos listos. Comenzamos nuevo programa de Ojo del Charqui, un programa especial. Estamos con Cristian Gallardo y Christopher Mella que le habla. Como sabemos, la contingencia nos pide hablar de lo que está sucediendo. Están cambiando muchas cosas, están pasando muchas cosas y sobre todo en la isla, por lo que nos hemos enterado hace poco. Y bueno, ¿te parece si partimos por la isla primero y después Sí, le demos... pero digamos que estamos saliendo un poquito tarde. Sí, ¿Ah? estamos saliendo un poco más tarde de lo habitual, pero ahí la gente ya está más acostumbrada a escucharla cuando Como que quiere. todo se ha desordenado, Sí, ¿cierto? La gente anda, uno no sabe si está, a qué hora está. ¿Ah? estamos todos sobre la marcha. Claro. Bueno, es algo nuevo para todos, la verdad. No, yo creo que nadie se imaginaba o nadie sabe cómo hacer todas las cosas perfectamente ante un problema de esta magnitud. Christopher, ¿cómo has visto tú la comuna, la ciudad, el movimiento? Yo he notado, por ejemplo, menos gente en la calle. Sí, anda mucho menos gente. Por lo que tengo entendido, amigos míos que trabajan en servicio público ya están trabajando desde las casas. Otros servicios, yo que reviso las páginas de redes sociales de la Contraloría General de la República, que ellos son bien activos con cierto, con Contraloría y todo eso. Mucha gente que trabajaba en el servicio público les preguntaba por qué no los dejaban trabajar desde las casas, la gente que no era indispensable, digamos, para evitar aglomeramientos de mucha gente. Sabemos que en algún momento se restringió primero 200 personas, primero 500 personas, después 200 personas, y ese número fue bajando de a poco. Entonces ellos decían que la verdad todas las cuestiones pasaban ya a las cuestiones propias de su propia, digamos, de su propio servicio, de su propio ministerio, Seremi, independiente de donde ellos trabajen. Y desde algunos días ya, por lo menos casi todo, se ha implementado el teletrabajo, que es lo que se está haciendo ahora, digamos, en los trabajos que no es indispensable estar presencial, como por ejemplo el caso de la salud, que ellos tienen que estar Tiene que estar ahí, sí. al 100%. Ahora, ¿será tan sencillo eso? Porque hay, por ejemplo, los funcionarios públicos manejan información sensible, por decirlo de alguna manera. Pueden llevar el computador para la casa, no se pueden llevar documentación para la casa. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo están haciendo? Esa es mi pregunta. Por lo que tengo entendido, ellos tienen ciertas restricciones. Por lo mismo, creo que son las jefaturas las que mantienen el trabajo concreto. Digamos, se restringe más que nada el tema con el público, que es como lo complicado. Y como hemos visto, los mayores problemas que han tenido con respecto a la cuarentena han sido los adultos mayores en el pago de sus Pensiones, pensiones. de sus pensiones. Ese ha sido el mayor Sí. problema. Porque si se van todos los cajeros, ahí No, estamos complicados. tiene que quedar uno de turno, me imagino. Claro. Y ese, toda la pega. Sí, además que eso que nos estamos de a poco acostumbrando a no manejar dinero y digamos las generaciones, ellos tienden a sacar toda su platita, ¿cierto? La guardan, se la llevan y tienen otro sistema de cómo funciona. Nosotros generalmente, o por lo menos yo, no ando con mucho dinero en el bolsillo, ando con lo justo, digamos, no más de 20.000 pesos, pero hay otra, la gente, mi familia es feriante, también tenía ese estilo de andar con la plata en el bolsillo, con toda la Y plata ahora en el no. bolsillo. No, no, y les cuesta adaptarse, no tienen esa... hacer transferencias y todas esas cosas, entonces eso también genera que Sí. haya mucho movimiento en los bancos, haya mucha gente que quiere a sacar plata, entonces eso también genera congestión. Hay que entrar a acostumbrarse a muchas cosas nuevas. ¿Ah? Mm. Yo creo que nadie se imaginó, Christopher, que nos iba a pasar esto. O sea, la vida nos ha cambiado 100%, hasta en las cosas más sencillas. O sea, que un virus nos iba a obligar a estar prácticamente encerrados, porque esa es la verdad. Se habla de cuarentena, está malo el término en todo caso. ¿Ah? Cuarentena son 40 días, pero Sí. hay por ahí un profesional de la salud explicaba de dónde viene, o tú sabes de dónde viene el término No, no, cuarentena, ¿no? exacto no. Bueno, él hablaba un poquito acerca de la historia de eso, pero ¿Mm? son 14 días definitivamente los que hay que estar
en casita. Claro. Y como digo, cosas sencillas como no poder salir con la familia, por ejemplo, no salir a pasear tranquilamente, no ir a comerse algo al Sushi Loé, por ejemplo, como hacer Claro. publicidad, o al Mitos, allá Sí. donde Juanito, o al mercado, o ir quizás al negocio de la esquina. Mm. Todo se ha limitado mucho, ¿eh? Sí. La verdad que lo que uno tiene que entender con respecto al tema de la cuarentena, y es lo que desde el colegio médico se trata de, digamos, poner presión al gobierno, es que esto, la cuarentena, digamos, se malentiende como que desde aquí hasta 90 días más vamos a estar todos encerrados. El tema es que puede darse de otra manera, porque ahora se está planteando una cuarentena progresiva. Entonces está eh, la gente que no es indispensable está trabajando de la casa. Otra gente que se le puede dar mayor flexibilidad también. Entonces, en algún momento, cuando ya lleguemos, pasemos los 1000 casos, que es lo más probable, Seguro. en algún momento va a llegar la cuarentena total, como llegó en Argentina. El tema es entender que ¿por qué sirve la cuarentena en el caso de la pandemia? Que es lo que se habla en Italia y en España. Que eso nos permite poder llegar más fácil al número real de contagiados y no el número de comprobados realmente. Porque finalmente si tú estás en tu casa vas a dar cuenta o vas a desarrollar los síntomas y van a saber quiénes eran los que te rodeaban, ¿cierto? Y vas a acudir al hospital solamente en el caso en que tengas todos los síntomas declarados. Mm. Pero si tú andas en la calle, eres asintomático, no vamos a poder saber por dónde anduviste, con quién anduviste, cuándo anduviste, y finalmente eso va a generar un problema mayor posteriormente cuando ya se declare esa persona los síntomas y se declare la propia enfermedad. Entonces la cuarentena lo que te permite es poder ordenar la casa, que es lo principal. Y eso fue lo que le pasó a los italianos. Uf. Hasta el día de hoy incluso creo que anda gente en la calle y todavía no entienden y llevan récord de muertos. Por lo mismo, porque nunca hicieron caso. ¿Cuántos muertos lleva Italia hoy día? Como más de 300. Creo que en 24 horas salió un récord ahora, como de Sí. 200 y tantas personas muertas en un día. No Pero, sé, ni la guerra más sangrienta, yo pero creo. fueron unos médicos chinos y estaban criticando que no habían tomado las precauciones concretas. Y eso tiene que ver justamente con algo que tú planteabas recién. El tema de creer que a nosotros no nos va a pasar nada nunca. Que digamos que eso no es tan solo a nivel de pandemia, sino que uno en general no anda pensando que se va a morir todos los días. Y eso O sea, tiene, no te podés morir todos los días. O sea, todo lo o que sea, pensando que te debe morir. que uno va a salir que va a morir, digamos. Pero, ¿y tú cómo lo ves personalmente eso? ¿Tú te lo tomas en serio? O sea, yo creo que uno debiese tomarse en serio No, pero esas tú lo tomas en cosas. serio. ¿Crees que podría llegar a pasarnos a nosotros acá? Afortunadamente no hay ningún caso confirmado en la isla. Todos se han Sí, desechado, pero yo creo que la gente piensa en decir, no, esta cuestión no va a pasar acá. No, claro. es muy difícil que llegue acá. Y no es tan difícil, po. No, es que lo mismo, al mismo punto que te decía recién. El tema es que cuando tú no estás consciente realmente que todos los días en los cuales tú vives puede llegar la muerte, finalmente tú crees que, digamos, siempre estás proyectándose hacia el futuro. Por lo tanto, nunca te das la pausa para tener una conciencia de mundo como tal, digamos. Ponte, para explicarlo en chileno, digamos, acá la gente en lista de espera muere todo el año. O sea, eso pasa. Solo que no me pasa a mí. Solo que no le Claro. pasa a mi vecino. Solo que no le pasa a gente cercana. Pero digamos, cuando a alguien, cuando tú ves que realmente esa cosa que extraña, digamos que se habla, que es la muerte, digamos que te puede llegar a pasar, uno en general le toma un poco más de conciencia. Le pasa a la gente, no sé, me acuerdo un poco de los diabéticos, ¿cierto? Me acuerdo de la gente que sufre por el cigarrillo. Cuando ya les dicen, mire, ¿sabe que usted si no lo deja, se muere? Y ahí recién uno pareciera que se da cuenta de que lo que está haciendo finalmente te va a llevar a la muerte, cosa que antes no lo ve, digamos, el fuma y... Claro. Sí, entonces... Cuando uno está
cara a cara con la muerte, ahí uno Ahí para. Y eso es un poco lo que ha pasado políticamente con respecto al discurso económico. Si ustedes se fijan en la tele, hoy día estuve viendo el TVN, canal estatal, ¿cierto? Y primero hablan los médicos y después hablan los economistas. Pues si esas son las dos cosas que le importan a este país, digamos. La economía siempre va a estar diciendo que no, que el país tiene que estar funcionando por lo menos a media máquina, porque si no la cosa se va a pique, ¿cierto? Incluso ya hay algunas medidas con respecto a trabajar la mitad del tiempo en la semana. No sé si viste sí, esa, sí, esa noticia, que ya ha sido criticada porque quieren pero, la mitad del sueldo que eso. salga del seguro de cesantía. Ah, chupalla. Sí, quieren que se pague Pero la desde plata del seguro de cesantía es de uno. de uno, sí, de uno. O sea, No, y mi descanso lo tengo que pagar. claro, es que no es un descanso finalmente, pues. Pero si O trabajo sea, mediodía. sí, pues, es que pero es un mediodía donde tú tienes que estar en tu casa obligado. Al otro, digamos, el otro tiempo, por decirlo de alguna manera, tú no puedes andar paseando, no puedes andar en la playa y esas cosas tienen que estar reguladas también. O sea, por ejemplo, en Argentina ahora hicieron cuarentena y si a ti te pillan y tú no tienes un motivo que se supone que tiene que estar justificado, tienes creo que incluso hasta penas de cárcel. Wow. Así que, digamos, eso significa tomarse las cosas en serio, porque acá, digamos, aunque uno no quiera, como pasó con este tipo que se hizo el examen del coronavirus, le iban a entregar los resultados 1 o 2 días después, no recuerdo, y viajó al sur, contagió a la gente y ese tipo hoy en día está esperando está en proceso porque al final perjudicó a un montón de gente y tiene que ser castigado por la ley porque no puede tener esa irresponsabilidad social si finalmente, Claro. o sea, por un deseo propio, individual, y al final hoy en día nos estamos enfrentando a todo lo que trae el sistema, o sea, el individualismo brutal. La gente va, se lleva todos los lisofor, se lleva todo el alcohol gel, se lleva todos los víveres y los demás que se mueran. Entonces al final esa es la radiografía que trae la sociedad. Eso es lo que somos finalmente. Christopher, saludar a quienes nos están escuchando, pero también a quienes nos están viendo. Permanentemente ahí estoy mirando Sí. el monitor. Cristian Calderón dice que nos está mirando. Fabián Astete, que del Fabi. programa, de la casa. Sí, y Lucrecia Villarzón González, fíjate que ella es de Valparaíso, ¿Es de Valparaíso? del Cerro Artillería. Está complicado el tema en Valparaíso, igual. Sí, Sí. ella tiene la hostal Portobelo. Ujú. Así que un saludo. Bueno, de estar súper complicada igual. Ahora con Me el imagino, tema. que nos cuente, pues si nos está Sí, viendo bueno, que Lucrecia. que nos escriba alguna duda. Cosita. Yo soy de Viña, estudié en Valparaíso, sí. También conozco lo que está pasando allá y también conozco el tema, aprovechando que salió el tema de Valparaíso, porque ayer habló Cristian Chihuay, el alcalde, Ojeda de Chihuay, Ujú. y como saben ahora es Capitanía de Puerto la que toma las riendas, por decirlo, ya que entramos en estado de excepción, estado de catástrofe, por el tema de la barrera sanitaria en el puerto con respecto a las barcazas. Claro. Que era un tema que la gente estaba diciendo, Sí. oigan, ¿sabe qué? Falta el aquellón. Si no lo hicieron ustedes, lo cerramos nosotros, pero nadie hacía nada, ¿cierto? Y aparte que también es ilegal, pues, o sea, no te vayas a estar tomando algo que debiese ser tomado por quienes corresponde. Y no es para menos, no sabemos que sabemos que la región es la 11ª y de ahí hacia abajo tienen bastantes problemas porque está pasando lo mismo que pasa en Chiloé. La gente que tiene los síntomas de coronavirus se le hace el muestreo y se manda a Santiago. Y desde ahí le mandan de vuelta para saber si es que realmente tiene coronavirus. Y durante ese tiempo tiene que esperar. No, tiene que estar en la casa. Entonces, entonces todo eso, por lo mismo que te planteaba recién con la cuarentena, porque eso te permite por lo menos restringir que haya tanta gente en la calle y que haya tanta gente en muchos otros lugares
que finalmente después no vamos a poder contener toda esa gente que va a terminar realmente contagiada, ¿cierto? Cuando lleguemos a ese número máximo, y eso nos va a permitir estar mucho mejor preparados, como lo planteaba la Isquia Siches, que es la presidenta del Colegio Médico, que ella ha tomado un rol protagónico con respecto a cómo tratar con esta pandemia. Algunos ya la ven como la futura ministra de Salud. Sí, ¿no? le dice la ministra de Salud, y la verdad que es una mujer que muy seria. ¿La conoces? No, no la conozco, pero la sigo hace tiempo, por lo Ya. menos, Redes sociales. en redes sociales, y se sabe que es una actora política importante, digamos, al igual que el Colegio de Profesores, al igual que el Colegio Médico, son dos organismos que siempre están, digamos, increpando al gobierno con respecto a lo que se hace y no se hace. O sea, ¿cómo se estaría sobando las manos el colegio médico si finalmente uno de los suyos llega a tener un ¿Con cargo, dices tú? cargo como ministro? Difícil. Difícil que veo yo, porque Yo no veo nada difícil hoy día, ¿eh? Así como están las cosas. es que tiene que ver con la naturaleza de Piñera, porque fíjate que cuando hubo cambio de gabinete, el primer cambio de gabinete, Piñera tenía a Cecilia Pérez de vocera. Y cuando fue el cambio de gabinete, lo primero que hizo fue mover a Cecilia Pérez al Ministerio del Deporte. Tú te preguntarás, ¿qué sabe de deporte Cecilia Pérez? No tengo la menor idea, y creo que ella nunca ha hecho deporte y no se relaciona en nada a eso. Entonces, tú podrías decir, bueno, pero ¿por qué la pone ahí? Pero si eso pasa en todos los grados, se puede decir la administración pública. Gente que no Sí. tiene dedos para el piano está en una función que no da ni para atrás ni para adelante, como se dice. Claro, pero finalmente esto termina siendo una especie de pago por su lealtad, Sí, bueno, por decirlo de otra manera, porque no por desempeño. no, por desempeño menos porque por algo la cambiaron por Carla Rubilar, que era la que estaba en la palestra en esos tiempos cuando era la intendenta, cosa que después llegó al ministerio y le pasó lo mismo que Cecilia Pérez. Saludamos a Marcelo Barría, nos está escuchando desde Agua fresca. Agua Fresca. ¿Conoce Agua Fresca? No, 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 ¿No, en no, serio? para nada. No. No, me está diciendo. No, No no. sale mucho al campo, ¿no? No, Poco. poco. Ahora fui a Cucao porque vino mi familia, pero fue Ujú. hace como 2 semanas atrás. Y lo típico nomás. Ya. O sea, los parques, esas cosas. Pero Ya. no es que no he tenido la posibilidad de ni siquiera ir a Chaihuao o esos No, lugares. te puedo creer. No he ido. No, la gente que te está viendo no te crea. ¿Cómo no vas a conocer Chaigua? Sí. ¿Ponte la paz? No, Ponte la Paz sí. Ah, ya. Yaldá también. Ya. Yaldá pero nada más que eso. Porque uno no tiene tantas posibilidades. No, pero en bicicleta por si Sí. Agua Fresca queda en el estero Huildá. Ahí está Agua Fresca, está Curanué, bueno, y más allá Auchac. La gente de esos sectores es muy amable. Así, y Marcelito lo conozco, así es que un saludo para él. ¿Dónde está la cámara? Acá la cámara. Saludo a Marcelo y también para Eduardo Jara, que se sumó recién. Él vive en la villa Rucahue. Ah, ya. Conozco a todos los que están Sí, pues, conectados, así que un saludo para Eduardito, para Elena. bueno, y si tienen preguntas igual Sí, la pueden plantear. menciónela. Men- Démosle nomás entonces. Bueno, estábamos conversando, había mencionado lo que comentaba el alcalde de Quillón con Capitanía de Puerto, el tema de establecer la barrera sanitaria lo antes posible en la recalada de la naviera Austral, que creo que, por lo menos por lo que mencionaban, que habían tenido un diálogo fluido, no obstante, realmente no sabemos si se ha implementado todo el tema. Por lo menos en redes sociales se ha visto que hay algunas críticas con respecto al tema de los funcionarios de la naviera Austral, pero no sabemos más allá de eso. Hablemos de una cuestión que sí se ha visto, digamos, tensionada, que ha sido el conflicto alcaldes-gobierno, que es bastante interesante porque ya en el conflicto social estaba la pelea alcaldes-gobierno, sobre todo con Jadwe, que Jadwe era como... es el estandarte de la izquierda, por lo menos hoy en día, digamos, el que tiene las iniciativas que no tiene nadie, que es la comuna que funciona perfecta, entonces anda todo bien y todo él siempre está como impugnando a esto. Por otra parte, ellos han planteado de que son pro cuarentena total, y hoy en día anda circulando una carta que se ha compartido en redes sociales donde
la firman muchos alcaldes, entre uno de ellos creo que el alcalde de Castro, que la firmó, que no precisamente de izquierda, pero digamos todos los alcaldes se unen para decir queremos cuarentena, sobre todo el alcalde de Castro que... No, pero en todo caso, Juan Eduardo Vera no tiene problema en decirle las cosas al gobierno. Claro. Lo ha dicho Bueno, y acá el alcalde Quillón tampoco es muy de ponerse de un lado o del otro. Digamos, eso se da más en los alcaldes de Santiago, que es como más... Es más de cúpula, es más de partido. Acá los alcaldes generalmente en el sur y en el norte también tienen un toque, digamos, están más impregnados de lo que pasa en su realidad. Son mucho más conocidos en las calles generalmente. Dice... Ponte dirigentes de eso de que haya dirigentes de fútbol, de alcalde, o que haya gente que haya sido dirigente social, que sea alcalde, eso se da generalmente en el sur, se da harto. Sí. Y bueno, allá es difícil porque allá se mueve todo con partidos políticos, se da todo con el voto contadito, ¿cierto? Y bueno, con respecto a eso, hoy día habló Mañalich hace poco en CNN, lo estuve escuchando antes de venirme, y él planteaba que él tenía la duda, porque salieron los alcaldes de derecha a preguntarse, o sea, a darle una especie de respaldo con respecto a eso, porque tuvieron una reunión y se va a armar ellos le llamaron la mesa COVID, ¿cierto? Que es la mesa para enfrentar esto, donde está el que está a cargo del Ministerio del Interior, de Blumel. Con Mañalich, y estaba Germán Codina, que es como también otro de los alcaldes que es bien querido por la gente, digamos, y tiene, si no me equivoco, es Puente Alto, creo que el alcalde de Puente Alto. Entonces, está esta disputa entre unos alcaldes que quieren cuarentena total y el gobierno que se pregunta, hoy día lo que dijo Mañalich en la tarde fue... ¿qué es eso de cuarentena total? Porque finalmente hay que explicitar qué significaría tener una cuarentena total. Y en ese aspecto, Chiloé tiene un paso adelante, que es haberse preocupado desde mucho antes de decir qué es una cuarentena total. O cuál es esa cuarentena, entre comillas, que nos permitiría estar en nuestras casas, estar en nuestro lugar, pero también mantener el flujo de las cuestiones importantes. Sí. Mira, a propósito de eso, disculpa, sí, Christopher, el Ceremi de Salud confirmó durante la tarde de hoy, la Ceremi, Scarlett Small, que este domingo a las 21 horas se va a iniciar lo que es la cuarentena total de la provincia de Chiloé. ¿Ya? Solo van a poder ingresar personas que acrediten residencia y que no presenten síntomas de coronavirus. Ya. O sea, el domingo. A las 21 Claro. de la noche. Así que, bueno, desde ahí el tema está en que por lo menos Chiloé entendía que la isla sin abastecerse no es nada. Y además de eso, sabía que no podían cerrar la isla porque muchos de los hijos de la gente que está acá está afuera. Entonces tiene que volver. Claro. Y además de eso, hay gente que trabaja afuera y hay gente que trabaja aquí que es de afuera. Entonces ese era uno de los mayores problemas que había. Desconozco cómo está la faena del hospital de Quillón. Creo que ¿En qué sentido? Si está funcionando al 100. No, Creo que no. Tiene contingencia, claro. Se suspendieron mucha atención en lo que está funcionando por lo menos al 100, estuve viendo unas declaraciones de un gerente, no recuerdo y tampoco voy a nombrarlo, de una salmonera que decía, creo que sí en Quillón, no, pero creo que tienen más puntos, digamos, tienen más plantas, claro, más plantas. Ellos decían que iban a seguir funcionando tal cual. ¿Y eso qué pasa ahí en ese caso? En ese caso tiene que tomar la decisión el gobierno. Ellos son los únicos que pueden decirle, oiga, ¿sabe qué? Respéteme el número que yo te estoy dando. Digamos, si ellos establecen que son 50 personas máximo que pueden estar en un lugar y que tienen que estar a 1 metro, que tienen que estar a 2 metros. Pero como ustedes saben, lo que menos quieren es parar el sector productivo. Ahora... es súper complicado el tema de, por ejemplo, la gente que estaba acá en el puerto también tenía problemas porque no se están recibiendo las exportaciones. O sea, estamos en una encrucijada donde si se quiere seguir continuando con la labor económica, productiva, pesquera, de índole pesquero, está el otro problema que tampoco hay, o sea, hay problemas con la recepción en algunos países que no están recibiendo ya y también con la importación, que también nos va a generar problemas con la subida del dólar, con los problemas de ingreso
desde afuera y por lo que tengo entendido, el Chile consume más del 50% de productos que vienen desde afuera. A mí lo que me preocupa, Christopher, bueno, no sé si será preocupación de la comunidad el tema de las exportaciones en este momento. Bueno, son las grandes firmas, son las grandes empresas Sí, que, claro, son las que último están terminando sí. de parar funciones. Pero hay mucha gente en este momento que está sin pega, po, está sin trabajo, Que está preocupado por que la está pega preocupada. también. Sí, entonces Sí, yo creo que esa debiera ser la preocupación primordial más que sí. si los salmones están saliendo o no están saliendo Sí. de Chile. Como antecedente, no, sí, lo que pasa es que el Partido Comunista estaba presentando una especie de proyecto respaldo para la gente para no ser despedida por necesidades de la empresa Ujú. y no recuerdo al tema de las catástrofes, no recuerdo muy bien cómo es el término, pero es cuando suceden este tipo de eventos. Que ha pasado que se dice, mire, ¿sabe qué? Ya no están las condiciones para poder que usted siga trabajando con nosotros y se da nomás. Se pasó un poco con el tema de los tsunamis en algún tiempo con todas las industrias hoteleras. Recuerdo en la cuarta región estaba como ese argumento, digamos. Está la cuestión del tsunami, entonces la gente no va al restaurante. Pues, obviamente No, claro. no necesito tanta gente. Pero el tema como acá es diferente, se quería aprobar, o sea, se quiere que se apruebe ese proyecto para que la gente no sea despedida por lo menos en 2 meses. Eso Claro. fue lo que, por lo que tengo entendido, ese es el proyecto del Partido Comunista. Y como antecedente mundial, en Estados Unidos se entregaron $1.000 a cada persona como subsidio para Mira, que establezca una cuarentena. como medida paliativa, porque estaba pensando, yo estaba leyendo acá una información, Ujú. esto es reciente, de la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, quien señala que es probable, no descarta, que en algún momento el gobierno tome la decisión de una cuarentena total o parcial, pero estaba viendo acá, ¿quién va a aguantar una cuarentena de Total. total o de un mes, 2 meses? O sea, por desesperación económica la gente va a salir igual. Sí, o sea, es complicadísimo porque ya se propuso, o sea, hacer gasto, o sea, meterse la mano al bolsillo con respecto al gasto fiscal para apoyar a las pymes y a los trabajadores independientes, pero ya dijeron que no iban a hacer a todos. Se está trabajando con respecto al tema de aplazar el pago de las contribuciones y también los bancos están aplazando los pagos de la hipoteca, Crédito de todo, hipotecario. sí, de todos los créditos en general. Sí, hay un banco particular que es el BCI, Ujú. que va a tomar estas medidas, ¿cierto?, de protección, de facilidad hasta cierto punto. Igual hay intereses de por medio. O sea, lo que Sí, el banco podría hacer, por ejemplo, es patearte las cuotas, 3 cuotas o 3 meses de crédito consumo, te lo patea para el final. sí, O sea, no es que tú no vayas a pagar, por ejemplo, no, abril, mayo, junio. no, para nada, Se te van a sumar esas tres al final. al final. Pero si tu crédito de consumo tú lo vas a terminar de pagar en 3 años más, esos 3 meses que van al final, imagínate la cantidad de intereses que van a generar. Sí, Entonces, por eso hay que estar atento. O sea, pueden aparecer medidas muy interesantes. Bueno, voy a pagar mi crédito de consumo durante 3 meses, pero vea usted cuánto le va a salir finalmente los intereses. sí, Ojo al charque, a propósito sí. de. Hay que estar ojo y sobre todo lo preocupante tiene que ver con el gobierno porque en España, por ejemplo, está gobernando el Partido Socialista con Podemos, que son dos alas de la izquierda europea, y ellos, por ejemplo, hoy en día están optando por nacionalizar la salud privada. O sea, a ese nivel. O sea, estaríamos como si dijéramos en Chile, ¿sabéis? Miren, ¿saben qué? Vamos a tomar todas las clínicas y las vamos a nacionalizar. Ahora van a ser del Estado. Entonces, ese tipo de medidas es sumamente imposible en un país como el nuestro, por la constitución, por el gobierno que tenemos, también por la élite, pero también se están tomando medidas que uno no entiende. Jadwe planteaba que teniendo tantas universidades estatales,
el gobierno optó por arrendar espacio riesgo. Wow, me imagino. Entonces, y no sale muy barato tampoco. Entonces, al final, Qué raro esa cuestión. sí, Aníbal Mosa, el presidente de Colo Colo, cedió un hotel de él para que lo usaran como... ¿Lo cedió? Sí, lo cedió. Así que, por lo menos es lo que salía así como el gran gesto de Aníbal Mosa. Esa era la cuña del titular, el gran gesto de Aníbal Mosa que entregó el hotel y todo. En Viña del Mar se está utilizando el Hotel O'Higgins, que digamos Cerrado por el fue festival. cerrado por el tema de que lo apiedraron. Pero el Hotel O'Higgins hace rato que no estaba haciendo de gran utilidad para el festival porque se estaba usando el Sheraton, que es Claro. el hotel de lujo que tiene Viña del Mar, donde se quedan todos los artistas, digamos. En el Hotel O'Higgins se quedan más la gente que está por debajo, digamos. De medio pelo. Claro, de medio pelo, o los artistas de las competencias, y la gente que trabaja también ahí. Entonces, se dio ese espacio y creo que todos van a tener que empezar a ver qué es lo que se va, dónde vamos a poner las camas para atender a la gente, porque no somos China y nos hacemos un hospital en 10 días. Eso lo tenemos más que claro. Así que, por otra parte, había una clínica que iba a utilizarlo, se compró a nombre de Carabineros y ellos nunca lo ocuparon, también se iba a ocupar ese espacio y se están revisando todo eso porque se está trabajando, digamos, a toda máquina ahora porque ya no queda tiempo y hay que tomar todos los resguardos. Saludemos a Verónica que nos está viendo, ¿cierto? También a Doris Yauquén. Doris, ella vive en la población Nueva Esperanza. Uh-huh. Y saludamos a Valeria Bendaño, ella es colega, ¿cierto? de la radio Nahuel. Ah, ya. Así que un saludo para ella también que la está. Sí, estuve escuchando la radio con abuela ¿Sí? antes de venirme. Sí, Sí. porque, bueno, como ellos tienen más tiempo y todo, la gente los llama, entonces tenían esta interacción directa y la gente tenía Claro. muchas preguntas. No, lógico. Recuerdo acabo de escuchar una persona que llamó angustiadísima, incluso se puso se emocionó, estuvo llorando en la llamada Al porque aire. sí, porque él tiene cáncer y él tenía que ir a Puerto Montt. Entonces él quiere saber qué va a pasar. Y eso también hay que hablarlo porque finalmente tenemos el problema de que estamos viviendo con esta angustia de que cierran o no cierran, cuándo cierran, cómo cierran. Entonces, todas esas cosas nos tienen a todos nerviosos, por una parte, porque sabemos que si hay un caso de coronavirus en la isla, se va todo a las pailas, y porque entendemos cómo está la salud en Chiloé, no es ninguna novedad, y nadie se atrevería a decir, ni siquiera Mañalich creo yo, que se atrevería a decir que tenemos uno de los mejores sistemas de salud de Chile en este caso, por ningún motivo. Christopher, con el tema del coronavirus, efectivamente en este momento no tenemos ningún caso confirmado, pero no se descarta nada. Lo que pasa es que, bueno, dentro de 14 días se pueden comenzar a manifestar síntomas. O sea, Sí. es posible que en este momento haya alguien que porte el virus, Claro. pero todavía no manifieste síntomas. Por eso es que es urgente el tema de cerrar ya, ahora. Sí. Ahora, de hecho la cuarentena para toda la provincia va a ser por 15 días. Por 15, sí. Sí, estoy bien, sí. Por lo menos el... Sí, 14, 15 días. Sí, 15 días. Desde el domingo por 15 días. Sí. Así es que ojalá, o sea, estamos con los dedos cruzados para que no tengamos ningún caso, porque si hay uno, ahí sí que se nos complica la situación. Sí, y aparte que hay cuestiones sumamente alarmantes por lo que está comunicando la prensa internacional, que es una cuestión que el virus no precisamente está atacando a la gente más vulnerable. Hay mucha gente joven, por lo menos si ustedes buscan en redes sociales, hay declaraciones de médicos españoles que están pero destrozados, Sí, porque dicen que tienen de todas las edades, digamos, es como entrar a otro mundo, digamos, a la gente que tienen aislada, y además de eso se han enfrentado a mutaciones del virus. Oh, eso sí que es terrible. Eso entonces ya la cuestión, o sea, claro, si nos afecta a nosotros, por lo que decía, había una persona de 29 años que estaba muy mal, yo tengo 28. Y se supone que nosotros deberíamos estar un poquito más, digamos, con resguardo, pero un poco más relajados en ese sentido, porque los adultos mayores son los que tienen menores defensas y todo.
pero se estaba como el virus mutó, se daba con mucha mayor fuerza en esas personas. Así que todas esas cosas estamos así, pero... Y ahí uno se da cuenta que qué sentido tiene no gastar, o sea, gastarse tanto dinero en inversiones militares y no tener inversiones en ciencia. O sea, hace poco eh, estaba hablando en el mostrador Fernando Paulsen y comentaba esta cuestión, pues decía, estamos con el tema del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, pero que ellos deberían estar a la vanguardia, digamos, con el Ministerio de Salud trabajando en este tipo de cuestiones, porque ¿quién más que ellos, digamos? No me sirve tener un panel de expertos donde tengo 4 ingenieros comerciales. ¿Qué me va a decir un ingeniero comercial? Entonces, todo eso influye, todas esas cosas van sumando y todas esas cosas a la larga nos hacen reaccionar un poco más tarde y eso puede ser fatal para ciertas personas. Entonces, está súper delicado el tema, está cambiando todo muy rápido y el llamado es a quedarse en la casa si usted puede. Tiene que hacerlo, si no, no hay otra opción, tiene que hacerlo por usted, por su familia y por los que vienen también. Saludamos a Doris, Verónica, Valeria y a todos. Pues vamos al tema. Tenemos un comentario ahí de Henry Marín. Nos dice, muchos no creen en el virus, pero cuando solo uno de la isla se ha diagnosticado ya es demasiado tarde, plantea. Sabes que él es un médico, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí, o sea, lo hemos dicho acá, se ha explicado con gráficas, sobre todo el caso chino, que no es lo mismo, claro, lo confirmado que lo real, y eso fue lo que hizo China finalmente. Tuvo que hacer una cuarentena total y empezar a buscar a todos los que estaban contagiados, digamos, hasta llegar a la cifra real para poder, digamos, controlar el virus. Y eso es lo que se plantea hoy en día con la cuarentena y como lo planteamos al principio del programa. Si nosotros, la cuarentena es para justamente prevenir, pero también es para poder alcanzar el número de casos que vamos a tener realmente. Y si podemos bajar esa cantidad de números digamos de tenerlo mucho antes, va a ser mucho mejor para no tener la saturación y no tener que llegar a lo que está viviendo España hoy en día, que España, Italia y creo que Holanda están ya decidiendo quiénes son los que viven y quiénes son los que mueren. Priorizando en el fondo. Priorizando quiénes son los que viven. Entonces, la situación es trágica. He visto, tengo familiar en España, tengo un amigo que está viviendo en Italia, están en cuarentena total y me dice que la situación allá es dramática, es terrible, los doctores están colapsados física, mentalmente y la población igual, porque nosotros no conocemos de esto, nadie sabe de esto, digamos, de estar en la casa, incluso, no sé, si alguna vez tuvo alguna lesión, estar en la casa igual no es tan fácil, digamos, ¿cierto? Pasa que... No sé si has visto memes que han salido con respecto a esto de la cuarentena en la casa. Sí, es que, bueno, el meme está para todo y da para todo, por lo menos nos deja la posibilidad de despejarnos un rato. De una cosa sí estamos seguros que vamos a subir más de peso siempre. Sí. Estando en la casa, ¿qué haces tú? Uy, yo trato de leer lo más posible, aprovecho como estoy estudiando online, entonces igual ahí aprovecho de hacer las cosas, pues esas cosas no paran y igual ahora he estado conversando con más gente, me llama la atención un poco que hemos tenido que, digamos, estar muy pendiente del otro, de estar muy... de volver a recuperar aquello que se nos quitó con lo que te comentaba de antes, ¿no? Que el sistema es pro individualismo total a tal punto de que la gente se quiere quedar con todas las cosas. Acá yo recuerdo el primer día, el primer caso de coronavirus en Chile, incluso antes ya tenían puesto en la Cruz Verde, ¿cierto? No hay alcohol gel, no hay mascarilla, no hay nada
y digamos, la histeria colectiva y el pánico colectivo se apodera de todo y creo que no es bueno porque finalmente, como planteamos, si tú dejas con alguien, a alguien que no pueda prevenir todas estas cuestiones, al final igual van a pasar cosas que exceden de ti mismo. O sea, si tú te aseguras tú mismo y te metes debajo de la tierra, no sé, tienes un búnker o algo, yo creo que no sé si cuando uno dice que Chile cambió, yo creo que esa es una de las cuestiones que uno debiese cambiar, digamos. No podemos estar pensando solo en nosotros mismos y en salvarnos a nosotros mismos. Claro, saludamos a Salomé Guzmán Meléndez, a ella nos está viendo, Ujú. así que un saludo para ella, para Cristian y también para Joaquín. ¿Ya? Sí, Y mira, ahí el... nos deja, dice, prevenir es mejor que curar, ¿Mm? menos traumático. Sí, claro, ¿Es cierto? siguen en tremenda gesta, dice éxito. ¿Sí? Sí, ¿De estar acá? ¿Ah? ¿De estar luchando? sí. Muchas gracias, doctor Marín, tremendo pediatra, ¿cierto? Ujú. Que en algún momento estuvo eh, en el hospital de Quillón también trabajando. Al final del programa, dentro de un ratito, Christopher, vamos a dejar unos minutos para hablar de algo súper importante, de este bono que está todo el mundo preguntando del bono COVID-19. O sea, el bono del coronavirus. Sí, ¿Para quién va destinado? Un anuncio que hizo el gobierno en las últimas horas y bueno, toda la gente eh, está preocupada por saber quiénes lo van a recibir. Se habla también de tarjetas de prepago para los pensionados, ujú. para que no tengan que ir a cobrar. Esa información la dejamos para el final. No sé si tienes algo más. No, yo creo que ahí hablamos un poco de eso más a fondo. Sí, a ver, voy a explicar un poquitito acerca de esto, de estos anuncios que hizo el gobierno en las últimas horas. Y bueno, hay una inversión de 11.750 millones de dólares que Sí. destinó el gobierno para enfrentar este adverso panorama económico que va a enfrentar el país a partir de los próximos meses, porque todavía el tema económico no Sí. es, entre comillas, tema, pero lo va a ser, ¿cierto? Cuando mucha O gente no tenga sea, trabajo. claro. eh, estamos viendo ese tema todavía, ¿cierto? Además del bono COVID, que se entregará como un pago único por carga familiar a las personas de sectores más vulnerables del país. El gobierno anunció un paquete de medidas para proteger el empleo y la economía de las pymes. Ujú. ¿Ya? En el caso de aquellos trabajadores que no puedan cumplir con funciones a través de teletrabajo y deban detener temporalmente sus labores debido a esta emergencia, se permitirá la suspensión de su empleo y remuneración por el tiempo que sea necesario. ¿Ya? Mm. En estos casos se mantendrá el vínculo contractual, es decir, no lo van a despedir, Ujú. y todos los derechos laborales, pero el trabajador pasará a recibir ingresos desde el seguro de cesantía de acuerdo a las reglas de uso vigente. El Estado además pondrá discusión inmediata al proyecto de protección al empleo que permite la reducción de la jornada laboral de los trabajadores hasta un 50%, compensando la disminución de la remuneración con recursos del Fondo de Cesantía Solidario. Esto busca que el empleador que ve afectado su negocio tenga la posibilidad de reducir la jornada y remuneración de sus empleados, pero evitando llegar al despido. Ujú. En estos casos, el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía complementará los ingresos del trabajador para que estos no caigan bajo el 75% de su renta. Para garantizar la sostenibilidad del Fondo de Cesantía Solidario, el fisco entregará, a medida que éste lo requiera, hasta 2.000 millones de dólares. Estas dos medidas buscan evitar que se destruyan empleos y a la vez mantener vínculos contractuales entre la empresa y el trabajador. El gobierno informó además que para acceder a este uso especial del Fondo de Cesantía Solidario solo serán necesarias 3 cotizaciones y no 12, como indican los requisitos de este beneficio. Ujú. Eh, o sea, si una persona lleva trabajando 4 meses, está dentro de los Claro. beneficiarios, o 3 meses. Además, si se llegó al acuerdo de suspensión de contrato, no será necesario finiquito. La idea busca favorecer a la mayor cantidad de trabajadores que hoy cuentan con un empleo formal. Así que esas son algunas de las medidas anunciadas. Bueno, y lo decíamos también, las cajas de compensación van a entregar tarjetas de prepago a pensionados para evitar el cobro presencial. Ujú. Ahora, estas tarjetas de prepago me imagino que son bancarias, ¿no? Porque es como para ir a girar la plata, ¿cierto? Algún cajero, eso es lo que yo entiendo. No creo que sea para ir a comprar cosas, ¿no? Una tarjeta de prepago es como Sí, una gift card, una cosa sí, así, pues ¿no? debe ser una gift card. Claro. Eh, y para quienes nos están viendo y escuchando y son papitos apoderados
recordemos que los niños también están en casa, ¿cierto? No hay Mm. clases. ¿Qué pasa con la canasta Junaed? ¿Cuál es el plazo para recibirla? ¿Y cómo se entregarán los alimentos? Yo les invito a que visiten el portal de Mega Noticias, ahí está toda la información. Ujú. De acá justamente he estado sacando esta información, pero es harta, ¿eh? Por ejemplo, cuál es el plazo de entrega, eh, quiénes pueden acceder a este beneficio, cuál será, cómo se entregarán las cajas, en fin, ahí está toda la información en Mega Noticias. Ahí Sí. está la información, Christopher. Sí, el tema del gasto fiscal es, digamos, a los ministros de Hacienda se les conoce por los ministros plátanos, así se le llama. Plátano. Plátano, plátano ahí. Entonces es un tema súper complicado cuando hay que meterse la mano hay que meter la mano a a la billetera fiscal, digamos. Estamos hablando de, digamos, de lo que produce el país durante el año y ya eso que se asume esta cuestión de que se va a bajar la productividad a nivel mundial. Entonces el tema es que es sumamente preocupante que como lo hablamos recién, faenas grandes, plantas de proceso, haya mucha gente trabajando, porque finalmente la economía la podemos reconstruir todo en un futuro, pero las vidas, digamos, no se van a poder recuperar nunca. Y ni siquiera, digamos, uno pudiera decir, se estaba estimando que el 10% o el 20% de la población iba a estar infectada, pero esos son estimados. Usted no sabe si se va a infectar la mitad de la población, no tiene idea si esos son estimados. Uno nunca sabe, digamos, hasta dónde puede llegar esto, ni siquiera sabe cuánta cantidad de muertos pueden haber. Pero esos análisis se hacen desde afuera. Y para la gente, digamos, con estos dichos de Piñera que decía que nosotros estamos más preparados que Italia, uf, el tema es que no es tan solo Italia, es España. España tiene, digamos, compararnos con España es un poco complicado, creo yo. No sé si estamos en condiciones para dar ese tipo de declaración y creo que hay que valorar los liderazgos positivos que han surgido, sobre todo el de Isquia Siches, que le ha puesto, digamos, pone la pelota en el piso, digamos, y se preocupa de las cosas importantes, no le interesa digamos, una doctora, ya tiene su vida hecha, quizás Mañalich estaba diciendo que por tema de carrera política y todo, pero la verdad es que creo que esto tiene que ver más con una cuestión ética, tiene que ver con preocuparnos de la vida, digamos, de los demás. Y hay que poner ojo con eso, se está planteando que se haga una cuarentena total en la región metropolitana, que no me parece para nada malo, que es porque es donde están surgiendo la mayor cantidad de casos y donde está concentrada la mayor población de Chile. Y además de eso, el alcalde de Valparaíso, el día de ayer creo, em, cerró el terminal para que no ya no salgan más buses desde Valparaíso. El tema es que van a llegar a Viña del Mar, entonces Es el término que está cerca del Congreso. sí, está muy ¿Ya? cerca del Congreso. Y el rodillero. Y entonces esas medidas, digamos, esas presiones, las han tenido los alcaldes, los gremios, en este caso el de la mesa social que se llama, donde están los más AFP, donde está todos los que llevan estas luchas más grandes del país. Y también nosotros tenemos que tener un rol activo al respecto, porque si nos vamos a poner en manos, independiente que sea la autoridad quien sea, hay que entender que la realidad la vive la gente que está en los hospitales, la realidad la vive la gente que está en las poblaciones. Y yo he visto mucho personal médico haciendo videos, todos preocupados Sí. por la gente, todos preocupados, falta de insumos. Imagínense, no llevamos ni 500 casos y ya tenemos falta de insumos. O sea, imagínense lo que va a ser mayo y junio, que es como lo que se plantea que va a ser el pic de esto, porque por el tema del invierno y todo, yo creo que hay que poner ojo, hay que tener cuidado y hay que estar atentos. Así que el llamado a quedarse en las casas, la gente que pueda. Eh, Cualquier duda que tengan ahí nos escriben y ya trataremos y estaremos atentos compartiendo todas las noticias.
infórmense bien también porque en los grupos de Facebook, por lo menos los de Guión, que son hartos, Guión City y todas esas cosas, mucha noticia al voleo, ¿cierto? Mm, La gente muy comparte cosas que no tiene que compartir, digamos, siempre trate de ir a fuentes más oficial. seguras, ¿cierto? Sí, para no estar, digamos, todos diciendo una cosa, diciendo otra, y eso también nos hace crecer también, digamos, nos hace ser más prudentes con nuestro actuar. Hay una tremenda campaña comunicacional eh, en todo el país. De hecho, el mismo Ministerio de Salud inició una campaña.